Capítulo 2. El rey nace en un pesebre. La noche más santa de la historia no fue anunciada con fanfarrias reales ni celebrada en palacios dorados. Lucas, con su genio narrativo, nos lleva a Belén no por casualidad, sino por decreto divino cumpliendo antiguas profecías. César Augusto, en su arrogancia imperial, emite un censo sin saber que está siendo usado por el Dios Altísimo para cumplir las Escrituras. Cuán profundo es este misterio, los poderosos de la tierra sirviendo inadvertidamente a los propósitos eternos del cielo. José y María emprenden el viaje de Nazaret a Belén cuando el embarazo está en sus últimas etapas. Imagina la fe de José, cargando sobre sus hombros no solo la responsabilidad de cuidar a su esposa embarazada, sino el peso del misterio de saber que el niño que nacería no era suyo según la carne, pero era suyo por designio divino. Su obediencia silenciosa nos enseña que hay momentos en la vida donde no necesitamos entender todo, solo obedecer y confiar. Belén, la pequeña ciudad donde nació el rey David, se convierte en el escenario del nacimiento del Rey de Reyes. Pero Lucas nos muestra la paradoja más hermosa: el Salvador del mundo no encuentra lugar en el mesón. El Dios que creó el universo y sostiene las galaxias con su palabra es rechazado desde su llegada a este mundo. Un pesebre, un lugar destinado para los animales, se convierte en la primera cuna del príncipe de paz. María da a luz y envuelve al niño en pañales, gestos tan tiernos y humanos que nos recuerdan que Dios escogió experimentar la vulnerabilidad humana en su forma más completa. El bebé que llora en el pesebre es el mismo que calmará las tempestades, el que necesita ser alimentado es quien multiplicará los panes y los peces. Este es el misterio de la encarnación: Dios se hace completamente humano sin dejar de ser completamente divino. Pero Dios nunca deja a sus hijos sin testigos de su gloria. En los campos cercanos, los pastores vigilaban sus rebaños durante la noche. Estos hombres, considerados impuros según las tradiciones religiosas de la época, son los primeros en recibir la revelación del nacimiento del Mesías. Qué hermoso es el corazón de Dios que elige a los despreciados para ser sus primeros evangelistas. El ángel del Señor se aparece rodeado de la gloria divina y el terror se apodera de los pastores. Pero escucha las primeras palabras que pronuncia: no temáis. El Evangelio siempre comienza disipando nuestros miedos. La buena nueva que anuncia es para todo el pueblo, no para una élite religiosa o social. El Salvador ha nacido, el Cristo, el Señor, y la señal para reconocerlo es su humildad: lo encontrarán envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Súbitamente aparece una multitud de huestes celestiales alabando a Dios. El cielo no puede contener su gozo y prorrumpe en adoración. Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Esta declaración angelical resume el propósito de la encarnación: restaurar la gloria de Dios y traer paz a la humanidad. Los pastores van con prisa y encuentran todo tal como les fue dicho. Se convierten en los primeros predicadores del Evangelio, contando a todos lo que habían visto y oído. María, por su parte, guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Aquí Lucas nos enseña dos respuestas válidas al encuentro con Jesús: proclamar con gozo y meditar en silencio. El octavo día llega la circuncisión y se le pone por nombre Jesús, como había sido anunciado por el ángel. Este nombre, que significa llave salva, encierra todo el propósito de su venida. No es solo un nombre, es una declaración profética de lo que él haría por la humanidad. Capítulo 3. La preparación del camino. 15 años después del nacimiento en Belén, Lucas nos transporta al desierto de Judea, donde resuena una voz que había estado en silencio por 400 años. Juan el Bautista emerge como un profeta cuyo mensaje cortante despierta a una generación dormida en su comodidad religiosa. Su apariencia era rústica, su comida simple, su mensaje directo y demoledor, pero su autoridad incuestionable. Lucas, con su perspectiva universal, sitúa históricamente el ministerio de Juan durante el reinado de Tiberio César, cuando Poncio Pilato gobernaba Judea. Esta precisión histórica no es casual, nos recuerda que el Evangelio no ocurrió en un vacío místico, sino en el tiempo real, en circunstancias políticas específicas, entre personas de carne y hueso como nosotros. La palabra de Dios vino sobre Juan en el desierto.
Cuán significativo es que Dios hable en la soledad, lejos del bullicio religioso del templo, distante de las discusiones teológicas de las escuelas rabínicas. El desierto se convierte en aula divina donde los corazones sinceros pueden escuchar la voz del Altísimo sin las distracciones del mundo. Juan predicaba bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Su mensaje no era de autoayuda o mejoramiento personal, era un llamado radical al cambio de mente y corazón. El arrepentimiento que predicaba no era simplemente sentir pena por los errores, era una transformación completa de la forma de pensar y vivir. Las multitudes acudían para ser bautizadas, pero Juan no los recibía con halagos. Los llamaba generación de víboras y les preguntaba quién les había enseñado a huir de la ira venidera. Sus palabras pueden sonar duras, pero nacían de un corazón que amaba demasiado como para permitir que las personas se engañaran a sí mismas con una religiosidad superficial. Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento, les decía. La verdadera conversión siempre produce frutos visibles. No basta con decir las palabras correctas o participar en los rituales apropiados, la transformación genuina se manifiesta en acciones concretas. Juan desafía la falsa seguridad de confiar en el linaje abrahámico, recordándoles que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de las piedras. La gente le preguntaba qué debían hacer, y sus respuestas eran prácticas y específicas. Al que tenía 2 túnicas le decía que compartiera con el que no tenía ninguna. A los publicanos les ordenaba no cobrar más de lo justo. A los soldados les prohibía hacer extorsión y les aconsejaba contentarse con sus salarios. El arrepentimiento verdadero se traduce en justicia social y generosidad práctica. Juan bautizaba con agua, pero anunciaba que venía uno más poderoso cuyas sandalias él no era digno de desatar. Este que venía bautizaría con Espíritu Santo y fuego. El contraste es significativo, el agua limpia externamente, pero el Espíritu Santo transforma internamente. El fuego no solo purifica, también enciende compasión divina. La imagen del aventador en la mano del Mesías es poderosa. Él limpiará su era, recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apaga. Juan presenta a un Jesús que no solo trae salvación, sino también juicio. Su mensaje equilibra perfectamente la gracia y la justicia divina. Entonces llega el momento climático. Jesús mismo viene para ser bautizado por Juan. El precursor reconoce inmediatamente su indignidad, pero Jesús le explica que así conviene cumplir toda justicia. En este acto, Jesús se identifica completamente con la humanidad que vino a salvar, se somete al ritual de arrepentimiento aunque él no tenía pecado. Cuando Jesús sale del agua, los cielos se abren y el Espíritu Santo desciende sobre él en forma corporal como paloma. Una voz del cielo declara, «Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia». La Trinidad se manifiesta claramente, el Hijo siendo bautizado, el Espíritu descendiendo, el Padre hablando. Esta es la investidura mesiánica de Jesús, el momento cuando oficialmente comienza su ministerio público.